Me da mucho gusto tener la oportunidad de volver a platicar con el doctor Javier Rosiles Salas, politólogo y consultor experto en temas de elecciones, partidos, de gobierno, de política subnacional, entre otros, catedrático e investigador. Escribe para diversos medios de comunicación y sobre todo en este contexto que para algunos nos resulta tan confuso en tanto a qué es lo que está pasando y hacia dónde voltear con estas precampañas por la presidencia en el país, lo que sucedió en Nuevo León y toda una colección, todo un consomé de situaciones complicadas. Doctor, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días. ¿Qué tal, estimado David? Pues con el gusto de siempre de conversar contigo y con tu amplio y amable auditorio. Oye, ¿cómo entender lo que está pasando? Creo que a muchos nos confundió lo que sucedió en Nuevo León, pero si tuviéramos que salir, bueno, no salir, pero más allá de lo que pasó específicamente con la gubernatura de Nuevo León, si tuviéramos que buscar el cómo explicar en dónde estamos parados respecto a las campañas políticas, o más bien precampañas políticas nacionales, ¿de dónde partir? Muy bien, David. Bueno, pues mira, ahorita estamos en un proceso bastante interesante y lo que está en juego pues es finalmente el 2024, que hay que decirlo así, David, está en juego la presidencia de la República, pero sobre todo los contingentes legislativos que puedan llegar al Congreso y también cerca de 20,000 cargos. Eso a veces que no se nos olvide, ¿no? Entonces, Claro. la presidencia me parece a mí que es un tema más o menos resuelto en el sentido de que ya hay claridad en las candidatas, ¿no? Ya hay en las más fuertes, vaya, ya hay claridad en eso, ya hasta tienen sus equipos de campaña, ¿no? Pero lo que resta por resolver es lo que va a ocurrir en esta lucha, en esta disputa, pues por las candidaturas. Ojo, que sí son ganables, porque el asunto con el frente opositor, por ejemplo, David, es que pues claramente hay territorios donde Morena pues va a ganar, hay otros territorios donde la oposición es más fuerte y pues estamos viendo esa disputa. Entonces, por ejemplo, lo de Samuel se explica de manera muy fácil, pues hay una disputa por el poder, se pensaba que Samuel podía restarle algunos votos a Xóchitl Gálvez y además con eso garantizar el registro de Movimiento Ciudadano que se obtiene con un 3%, ¿no? Entonces, pues estamos en ese contexto, ¿no? Como bien lo dices tú, son precampañas, porque de manera oficial no empiezan las campañas, es decir, el que las candidatas y candidatos ya estén buscando el voto de la ciudadanía, sino que todavía estamos en ese proceso en los que los partidos están obligados a definir, ¿no?, quiénes son sus candidatos y candidatas, y en ese proceso pues hay muchísimos conflictos, como tú bien lo señalas, ¿no? Oye, qué interesante porque de repente escuchamos comentarios en tanto a que no, pues ya se sabe quién va a ganar, o sea, tú sí ves competencia y ves que va a ser real la contienda, que no todo está realmente dicho como algunos han dado a entender o incluso lo han expresado así tal cual, ¿no? Exactamente, David. Es que mira, el asunto es que la presidencia, yo no tengo favorita ni nada, yo me parece que está más o menos definido, pero por ejemplo, te pongo el ejemplo de los estados, ¿no? Imagínate, Guanajuato, yo pienso que estaría por ganarlo el PAN, ¿no? Haciendo un pronóstico, uno no tiene la bola de cristal, ¿no? Pero por los datos que uno tiene, Guanajuato lo ganaría el PAN otra vez, y fíjate que ella acumularía 40 años de gobierno, ¿no? Entonces, en este tsunami morenista y todo esto que se ha manejado, bueno, pues Guanajuato se ha logrado aislar, ¿no? Yucatán sería otro estado, por ejemplo, que a lo mejor el PAN es bastante competitivo, es más, yo creo que podría también ganarlo, ¿no? Entonces, en Jalisco, por ejemplo, pues claramente ahí no está el PAN tan presente, sí está Movimiento Ciudadano que podría acumular una segunda administración. Entonces, esos tres estados por lo menos sí hay una competencia, sí la oposición puede ganarle a Morena, ¿no? El resto de los 6 estados, por ejemplo, ya se ve una lucha mucho más complicada, pero déjame decir algo muy rápido, David. Hay otro asunto que es el tema de lo que yo lo he llamado los acuerdos yuxtapuestos, porque ojo, la capacidad de negociación de la oposición no alcanzó para negociar todos los distritos locales, por ejemplo, federales, ¿no? Entonces, tú vas a tener territorios, ¿no?, donde se le está pidiendo que la gente vote por el diputado federal PAN, PRI, PRD, pero habrá municipios donde entre ellos mismos se esté peleando de manera muy cruenta por la presidencia municipal, por ejemplo, ¿no? Entonces, esos escenarios, David, pues nos dan ahí mucho que analizar, o sea, es una contienda que va a ser muy interesante por la cantidad de cargos que están en disputa, ¿no? Y porque los conflictos van a estar, pero ahí a flor de piel, ¿eh?
Oye, doctor, esto que mencionas sería poco más, poco menos el caso de Baja California, y me refiero a que pues las elecciones en lo que se refiere a lo local, pues el PT pues está peleado con Morena, cuando a nivel nacional pues van como aliados, y aquí la cosa está muy enrarecida con el asunto del exgobernador, ¿no? Exactamente, a eso yo llamo acuerdos yuxtapuestos, porque en algún nivel, ¿no? En algún nivel de competencia van juntos, ¿no? Pero en otro nivel, pues se pelean con todo, ¿no? Como el caso que tú señalas, y hay muchos otros presentes a lo largo y ancho del país, ¿no? Entonces, sí, me parece que dar por sentado el triunfo de Morena o de algún otro, pues sí me parece que es un error, o es una falta, digamos, de ver la parte subnacional, estimado David, es muy importante, ¿no? La parte subnacional me parece que a veces luego los analistas la olvidan, ¿no? Y hay que tenerla muy presente, porque ahí es donde finalmente hay este acercamiento también con la ciudadanía, ¿no? Yo te recuerdo nada más muy rápido, en 2018, con el tsunami morenista, 75% de los municipios fueron ganados por Morena, pero solamente menos del 20% fue ganado por Morena cuando estuvo en disputa una presidencia municipal. O sea, la gente vota sí por Morena a nivel nacional, pero cuidado con lo que pasa en los niveles locales, ¿eh? O sea, no vamos a hablar necesariamente de un voto parejo, a pesar de que en algunos puntos, si es confuso cómo se van a organizar, no acabamos de aterrizarlo, no acabamos de entender además cómo se van a repartir los votos, muchos de nosotros, o sea, cómo los van a contabilizar, doctor, pero no estaremos hablando de un paradigma de voto, de voto por un solo partido por parte de las personas necesariamente. Exactamente, y eso a mí en lo personal me da mucho gusto, digo, me complica el análisis, estimado David, pero la gente está votando de manera más estratégica, ¿no? Es decir, pudiéramos tener incluso un gobierno dividido, ¿no? Es un escenario en el que la gente diga, pues está bien, voto por la continuidad de la 4T, como en la presidencia, digamos, pero no le doy mi voto en el Congreso, ¿no? Entonces, estamos viendo, yo creo que un ciudadano, a veces los partidos a veces me parece que subvaloran el poder del ciudadano, ¿no? Y me parece que el ciudadano es más estratégico de lo que ellos piensan, ¿eh? Oye, y eso nos lleva, doctor, entonces también a hablar de lo que en este momento está poniendo sobre la mesa la oposición, pero que creo que tienen algo de razón. Este asunto de, a ver, son miles de puestos los que vamos a elegir. Tú lo decías, doctor, hace unos momentos, no perdamos el foco de que como si fuera solamente la presidencia de la República, hay muchas cosas que vamos a decidir los mexicanos, pero que muy importante es voltear a ver quiénes nos van a legislar, a quienes nos toque lo local, pero pues también viene todo lo federal. Sí, exactamente, sí, es muy importante. Mira, yo creo que el conglomerado opositor, ¿no? PAN, PRI, PRD, están muy conscientes que no van a poder ganar la presidencial, ¿no? De eso incluso lo dicen en el interior de los equipos. La apuesta de ellos es justamente por el contingente legislativo, ¿no? Su apuesta es ganar tal cantidad de diputados, de diputadas que les permitan aparecer como un contrapeso, ¿no? Al gobierno que venga, que probablemente sea de Morena. Entonces, ahí es donde está la gran lucha de la oposición, y me parece que ahí hay algunos elementos, estimado David. Por ejemplo, yo creo, si observamos, por ejemplo, el equipo de campaña de Xóchitl Gálvez, yo no alcanzo a ver como que esta parte ciudadana que se ofreció, y una cosa que preocupa es que tampoco podamos ver esa parte ciudadana que se ofreció en las candidaturas de la oposición, Ahí, como dices tú, me parece que el ciudadano debe ser exigente y decir, bueno, pues si requiere nuestro apoyo, ¿no? Pues también exigir perfiles que no sean de los políticos tradicionales, ¿no? Porque la gente me parece que ya tiene cierto cansancio y está buscando pues ideas un poco más frescas, ¿no? Pero por lo pronto lo que se nos deja ver de los dos lados es que pues claramente son perfiles partidistas, con perfiles muy tradicionales, ¿no? Y esta parte que prometió sobre todo la oposición, pues no parece que se esté cumpliendo, Sí, que hubo mucha crítica, sobre todo, según entiendo, doctor, después de la presentación de su equipo, donde pues dicen, pues es puro viejo lobo de mar de la política de la que justamente la ciudadanía se ha manifestado cansada. Exactamente, o sea, digo, pues por ejemplo, de la oposición, pues con todo respeto está, por ejemplo, Jesús Ortega, ¿no? Que es un personaje muy experimentado, o sea, nadie le niega esa experiencia. Aquí el asunto es que se supone que prometían ideas más frescas y pues no pueden provenir, estimado David, pues de los políticos tradicionales, ¿no? Digo, con mucho respeto, yo respeto mucho el trabajo de todo el equipo, de los dos lados del equipo de campaña, pero sí me parece que los mismos personajes pues nos van a dar los mismos resultados, ¿no? Mismos personajes, mismos resultados. Sin ser experto y lejos de ser experto, doctor, coincidiría desde un ciudadano de a pie tierra.
Nos preguntan qué va a pasar con Movimiento Ciudadano. Creo que es interesante, y se refieren, doctor, al tema de su candidatura a la gubernatura, porque muchos han llegado, no sé si sea como irse mucho al extremo, pero han dicho a lo mejor ya se van sin candidato, no creo que sea por ahí, pero al final a quien pongan ya no la va a armar, los otros llevan mucha delantera, las figuras que están barajando. A ver, ¿qué es lo que podría pasar? ¿Cuáles son los posibles escenarios para pues cubrir la candidatura a la presidencia del Movimiento Ciudadano? Claro, sí, eso es una pregunta muy buena, la cual agradezco. Mira, el problema con Movimiento Ciudadano es que perdió una gran oportunidad, porque Samuel García, a querer o no, me parece que podría alcanzarles entre 12, quizás hasta 15% de los votos, ¿no? Lo cual no es nada menor para un partido regional, claro, ¿no? Como es Movimiento Ciudadano, ¿no? Pero el problema fue que Samuel García pues se equivocó 3 veces, o sea, la candidatura fracasó 3 veces, ¿no? Fracasó porque no supo operarla en el Estado, David, fracasó también al interior del partido, ¿no? Porque en el partido había otros perfiles, por ejemplo Indira Kempis, ¿no?, que estuvo ahí luchando. También hay que acordarnos que hay un grupo que le podríamos llamar Grupo Jalisco, ¿no?, donde el gobernador Alfaro tiene mucha fuerza y él nunca estuvo del todo de acuerdo con Samuel García. Por ejemplo, Alfaro siempre pugnó porque Movimiento Ciudadano se aliara, ¿no?, a la oposición de PAN, PRI, PRD, pues para lograr un poco más de ventaja respecto de Morena, ¿no? Al final de cuentas, pues no logró esa idea. Pero entonces, para Movimiento Ciudadano viene una discusión fuerte, porque ya había por ahí algún candidato de apellido Maínez, ¿no?, que lo habían propuesto Dante Delgado para ser el candidato, pero justamente estos grupos, particularmente el Grupo Jalisco, evitó, digamos, que se nombrara. Entonces, viene una situación complicada por Movimiento Ciudadano, porque yo creo que al final sí postularán a alguien, estimado David, no les queda de otra, porque, ojo, está en riesgo el registro, ellos deben conseguir en cualquiera de las elecciones federales por lo menos el 3%, y en esa contienda tan cerrada, digamos, con 2 polos, ¿no?, el opositor y el oficialista, pues eso también, una contienda cerrada, normalmente tiende a que al tercero disminuyan los votos, ¿no? Así que sí hay un riesgo ahí, incluso sin exagerar, de que pudiera perder el registro, así se metieron en una crisis bastante grave. Ese es un temazo, sin duda, del que por cierto también nos han preguntado, pero en política más local, doctor, porque sí, muchos nos han preguntado en algún momento, no justamente en esta ocasión, pero en algún momento nos han preguntado que para cómo van las cosas, si no hay peligro de que partidos como el PRI y el PRD en estados como Baja California pierdan su registro local. Y finalmente, pues creo que, insisto, sin ser experto, sí es entonces pues una posibilidad que está sobre la mesa, como la que nos estás explicando de Movimiento Ciudadano. Sí, estimado David, el PRD, por ejemplo, ya hay varios estados, perdón si no te digo el nombre exacto, pero por lo menos son 3 estados donde el PRD ya no tiene registros, ¿no? En el caso de Movimiento Ciudadano, yo lo digo con mucho respeto, pues es un partido regional que tiene 2 bastiones muy importantes, uno de ellos es Nuevo León, el otro es Jalisco, un poco Ciudad de México, Veracruz, Campeche y poco más, ¿no? O sea, no es un partido realmente que tenga una presencia amplísima a nivel nacional, ¿no? Entonces, sí corre el riesgo yo creo que lo va a mantener. Me preocuparía un poco más el PRD, por eso el PRD pues se ha montado, digamos, en esta coalición, ¿no? Porque es la única manera en que podría sobrevivir, pero me parece a mí que lo mantendrán en el registro, pero pues claramente el PRD como un partido testimonial, lo digo con mucho respeto, y Movimiento Ciudadano pues dependerá de la manera en que logre librar esta crisis que está teniendo ahorita, ¿no? Pero me parece que van a alcanzar el 3%, quizá muy apenas, pero creo que sí lo van a poder lograr. Oye, doctor, te agradezco enormemente este tiempo. Algo para cerrar, algo para despedirnos, algo que podamos ofrecer a manera de conclusión en el momento en el que estamos. Bueno, pues yo nada más diría que la ciudadanía debe estar muy pendiente de lo que pasa, por favor no se nos canse, ¿no? Porque todavía no empiezan las campañas, estimado David, y a veces ya hay gente que nos comenta que hay un cansancio, ¿no? Porque ya está en marcha, de hecho, esta espotización, ¿no?, si me permites decirlo así, y va a ser todavía más frecuente, ¿no? Así que bueno, pues ni modo, hay que hablar de política. Yo siempre he llamado a hablar de política porque finalmente tiene que ver pues con nuestro día a día, estimado David. Sin duda, sin duda. Gracias, doctor, un abrazo a la distancia, feliz miércoles. David, siempre un placer, un abrazo, hasta luego. Gracias, es el doctor Javier Rosiles Salas, politólogo y consultor, experto en temas de elecciones, partidos, gobierno, política subnacional, entre otros, que lo subnacional nos dijo, ojo con lo subnacional, allá hay un foco muy importante al que no estamos viendo como meritaría, pues, es además catedrático, investigador, escribe para diversos medios de comunicación muy importantes de nuestro país, y sin duda interesantísimo lo que nos acaba de plantear.